Bueno, listo. Bueno, retomando un poco, ya estábamos hablando de que habíamos visto lo de la necrosis, ¿sí? Algunas características de ella, y los tipos de necrosis, ¿sí? En los cuales pues habíamos resaltado lo que era la necrosis coagulativa, la licuefactiva, de la cual habíamos mostrado pues que la coagulativa se preserva la forma y las células mueren, aquí se alcanzan a reconocer las formas, ustedes las ven. Y lógicamente a nivel del central, el núcleo no se lo ve o desaparece bajo el proceso de carioresis que se da, desaparece ese núcleo, ¿sí? Entonces, en este caso, miremos la siguiente situación, ¿sí? Em, Veamos el siguiente que es la licuefactiva. A veces no es tan fácil obtener o por lo menos decir que me van a mostrar unas células de una necrosis licuefactiva, o sea, el pus. Si yo quisiese tomar una muestra de pus, pues realmente fácil obtener, o por lo menos decirle, le voy a hacer una análisis patológico, ¿no? El pus es una cantidad de detritus y por eso aquí la zona de liquefacción es esta, puro destrucción. ¿Sí? Lo demás, lo de afuera son células viables, pero la zona central es la zona destruida, ¿sí? De liquefacción. ¿Sí? Entonces es ello y nota la gran presencia de neutrófilos allí, que son las que liberan en este caso, sus enzimas y producen todo el aspecto que ya hemos comentado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros lo miramos de esta forma, eh, podríamos nada más resumirlo y verlo así. Hay que recordar que ¿qué órgano hace liquefacción frente a la hipoxia? El cerebro. Muy bien, el cerebro hace ese tipo de situación. Los otros dos tipos de necrosis, la caseosa, entonces, decíamos, se ve en este tipo de necrosis en granulomas, es la tuberculosis el ejemplo más típico de esto. Es un material que se mide encima del queso, es amorfo, eosinófilo, y van a tener algunos restos de células y una respuesta inflamatoria, pero ya de tipo crónica. Ya hablaremos de ello más adelante, pero es lo que nosotros vemos dentro de este proceso. La necrosis grasa, acción de, si voy a destruir grasa, tiene que ser lipasas. Entonces hay una cantidad de lipasas que generan esta situación y nosotros vamos a, digámoslo así, a notar que, que en estos casos, sí, la, se van a dar una unión de ácidos grasos con el calcio para formar los jabones. Jabones con H, con J jabones, que son esa unión que al ver al microscopio da un aspecto de color morado, ¿sí? O violáceo. Macroscópicamente se ve blanquecino, pero al nivel del microscopio se ve células en forma de sombra y un punteado basófilo, que es lo que se decía que es el calcio. El ejemplo más típico de la necrosis grasa es la pancreatitis. Veamos algunas imágenes al respecto. Miren, la necrosis gaseosa, este es el pulmón y esta zona es la que está necrosada. A pesar de que no le vemos más detalles, pero pues esta zona, les digo que se convierte en una zona con consistencia de aspecto como si fuera queso. Y por eso es el término de gaseosa, ¿no? Entonces,
como para seguirlo resaltando en ese punto de esa manera, ¿no? Que es una necrosis gaseosa y las características o las condiciones sobre las cuales se genera. Veamos ahora si la necrosis grasa. A pesar de que la necrosis grasa, aquí le estamos diciendo es en el páncreas, ahí tenemos una foto de eso. Miren que esa necrosis grasa, pues desde el punto de vista macroscópico, una necrosis grasa se vería, aquí está la imagen. Esta es la necrosis grasa, es el páncreas, ¿sí? Y miren estas áreas. Se nota, pues, blanquecinas, que es la zona de destrucción de esta grasa, que son algo, pues, blandas, no friables, sino ya blandas y ligeramente de aspecto como jabón, ¿sí? Y cuando nosotros analizamos, pues vemos una gran cantidad de zonas donde hay calcio, que se ve, y toda esta zona también destruida porque hay una, en este caso, una licuefacción, ¿sí? Se destruye, pero se guardan algunas áreas con esto, ¿no? Ahora veamos lo que, algunos aspectos de lo que habíamos comentado, lo que a la pignosis, cardiorexis, cardiolisis. Aquí muestra algunos ejemplos de otros aspectos morfológicos de cómo se ve la necrosis, en este caso, los cambios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de pronto aquí la necrosis coagulativa, aquí lo volvemos a ver, la coagulativa, ¿sí? La liquefactiva, la necrosis grasa, pues ya hemos comentado. ¿Y qué necrosis nos está faltando? Ya hemos visto la coagulativa, la grasa, la liquefactiva. ¿Cuál faltaría ahí? La gaseosa. Ajá. Bien. Aquí está la gaseosa. Y miren acá cómo la muestra el autor. La necrosis gaseosa nos muestra que esta área se da un aspecto de esos mecanismos que predomina allí. ¿Cuál es el aspecto que predomina en la necrosis? En este caso, la necrosis gaseosa. ¿Cuál de los dos mecanismos está más abundante? La desnaturalización proteica. Muy bien, desnaturalización proteica, ¿sí? También está más predominante, aunque pues no es que haya mucha diferencia, pero sí abunda, ¿no? Entonces aquí, como les decía, en este punto hemos llegado a hablar de la lesión a niveles de células, donde por el lado de la necrosis se considera que hay un punto de reversibilidad y por eso dice la lesión celular es reversible y puede retomar nuevamente a su estado normal. Ahí lo plantean como un punto en el cual llega a ello. Y después de que supera ese punto viene la necrosis. La apoptosis tiene la característica siguiente, ¿sí? En la apoptosis notamos que se ha buscado, pero no se ha encontrado realmente si tenga un punto de reversibilidad. Sí, de pronto diga, no, ya no me voy para apoptosis,
Hay otros mecanismos que se dan en control del nivel de la apoptosis. En cambio, en la lesión sí es como más, en este caso, factible encontrarle la reversibilidad a la lesión por necrosis. ¿Sí? Miren, por ejemplo, esta imagen, en donde nos trata de demostrar esto. Desde una célula normal, una célula afectada, sí, una célula normal que se afecta, que puede regresar a lo normal nuevamente si se quita el agente, si se revierte. Entonces, ese es uno de los puntos. Y el otro es cuando ya supera las capacidades de adaptación de poder regresar y la célula termina en una muerte total, una necrosis donde ya hay destrucción, destrucción de organelas, destrucción de membranas, liberación de sus contenidos, todo eso que ya lo hemos comentado. Entonces, es como una especie de resumen físico o gráfico de lo que estábamos mencionando, ¿no? Vamos a mirar entonces ahora la apoptosis. ¿Sí? El término apoptosis no es un término extraño, incluso pues es tan frecuente que lo utilicemos que por eso es que uno dice la apoptosis. De acuerdo con todo lo que hemos hablado, lo que ustedes saben, ¿sí? De acuerdo con eso, Antonella Arcos, ¿qué es apoptosis? Pues básicamente diríamos como ese mecanismo en el cual la célula pues ya tiene una programación para sufrir esa muerte. Ajá. Entonces, si sufre la muerte en ese momento en el cual ya cumplió toda su función. Por eso es que muchas veces, si ustedes ya lo han de haber utilizado, dicen, es una muerte celular programada. ¿Sí? Este punto, pues no sale de lo que nosotros ya manejamos. Sí, es programada, la célula ya cumple una función, ya se suicida porque ya no es necesaria. Es este punto de la apoptosis muy importante bajo las siguientes condiciones, ¿no? Primero, pues listo, muerte celular programada genéticamente con respuesta a algunas señales moleculares, ya sean internas o externas, que hacen que la apoptosis empiece a desarrollar. ¿Sí? Entonces, esos elementos le dan la pauta para que esta inicie. Como se los digo, puede iniciarse internamente bajo la liberación de algunos factores, ahorita los comentamos, o de pronto pueden ser inducidos por elementos externos, ¿sí? Aunque la mayor parte de los elementos externos suelen ser los que ocasionan más hacia necrosis, pero hay algunos que son tan sutiles que hacen que la célula active su programa de autodestrucción sin que se dé una situación de, digamos así, daño en ella, ¿sí? De daño muy severo, sino unos cambios que le van a, la van a condicionar para ir hacia este tipo de, de muerte, que sería la apoptosis. Entonces, como también lo comenta allí, son células que ya no se necesitan, que ya su función, su papel. Entonces, esa es la característica de esto, ¿no? Veamos algunos elementos interesantes al respecto. Por ejemplo, sí, desde el punto de vista de características, miren que aquí
Perdón que me les moví un poquito en este punto, decíamos por aquí. Miren las características. Nos dicen que la apoptosis puede ser fisiológica, sí, generalmente lo encontramos ahí. En algunos eventos patológicos puede también suscitarse, sí, gran parte son fisiológicas, pero algunos procesos patológicos lo pueden suscitar. Por ejemplo, cuando se dan algunas situaciones de tipo tumorales. A veces es tanto el estímulo de proliferación que algunas células mueren rápidamente y se acorta su ciclo de vida, ¿sí? Otro evento interesante de la apoptosis es que dejan el entorno adicional inalterado. O sea, no hay respuesta eh, sin inflamación, sin cambios, que sí los vemos cuando se da el proceso de necrosis. Ahí los menciona que algunos aspectos hormonales los vamos a mirar que utiliza este proceso, algunos fenómenos de citotoxicidad, fenómenos proliferantes como en algunas neoplasias, y termina llevándose células no útiles en la embriogénesis, que es un evento que ya de alguna forma lo habíamos comentado, tiene la característica que tiene la característica que allí se va a se va a hacer, recuerden que yo les decía, de pronto se van a formar los dedos y entre los dedos hay algunas membranas que tienen que terminar su crecimiento, retroceder. Entonces hay procesos en donde estos ajustes dentro de esa formación suelen requerir de la apoptosis como una forma natural de eliminar algunos excesos celulares que en ese momento ya no son útiles. Entonces es como una de las características interesantes también de recordarlo en su formación como sería eso, en biogénesis, los tumores, lesiones tumorales, veremos algunas imágenes de esos tumores y su proceso de, de crecimiento, terminan eliminándolo, quitándole espacio a las células que normalmente sí lo requieren y se da ese fenómeno, ¿no? También tenemos algunas situaciones como son las infecciones, algunas infecciones de aspecto eh, viral suelen tener un poco más como tendencia a llevar a este tipo de situación, ¿no? De desarrollar procesos apoptóticos. Entonces es como para irlo manejando y lo teniendo en cuenta. Y morfológicamente, vamos a ver una imagen, ¿sí? Por eso vamos a dejar de aquí y acá donde habíamos visto el otro día, ¿sí? Vamos a ver cómo se puede, ustedes pueden mencionar cuáles son los fenómenos, sí, los fenómenos más activos. Miremos la imagen siguiente. Imagen es una animación. Espérense que Profe, sí. la apoptosis también se puede dar en problemas genéticos, con alteraciones Claro, genéticas. sí, en algunos casos, como le decía, normalmente uno puede pues saber que ellas sí se presentan, ¿no? Dice, listo, sí se está presentando la apoptosis, pero el problema es que, y todos los tejidos van a ser apoptosis de acuerdo pues a sus características, como un mecanismo normal. El problema es que cuando esta situación lleva a un evento de tipo, o sea, algunas situaciones patológicas, incluso, como usted dice, genéticas, pueden involucrar eh, algunos mecanismos de la apoptosis. Es que la apoptosis es una muerte muy,
muy limpia, no es escandalosa como la necrosis, ¿sí? Entonces, este tipo de mecanismo, algunos eventos pueden llevarlo. Se ha visto situaciones de tipo tumorales que los hacen, ¿sí? Algunas respuestas inmunes también ayudan a inducir esto. Entonces, eso es un evento que nosotros al mirarlo de esta manera, lo, lo hemos englobado como algo fisiológico, pero en el fondo, pues tiene algunas condiciones, algunas connotaciones desde el punto de vista un poco más, digámoslo así, un poco más complejas como patológicas. Sí. Bueno, vamos a mirar ahora sí acá, en este de aquí, espérense, creo que era este. No, este va a ser. Ahora les voy a pasar ese video y ustedes me dicen qué es lo que vamos a mirar allí. Ujú. Aquí va a estar. Bueno, va a quedar un poquito más grande. Bueno, ya les comparto. Me confirman cuando ya la estén mirando. Listo, ya la están mirando. Bueno, vamos a ver qué es lo que les sucede a estas células. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí. No vamos a llevar a la velocidad que el autor la ha grabado, pero pues ustedes me dicen qué es lo que sucede allí, ¿no? Voy a avanzarlo un poco. Entonces, miren, la célula del centro es la que sufre el fenómeno. ¿Qué es lo que se va a ver ahí? ¿Qué notaron que está sucediendo allí? Eh, ¿Cierto? Se pierde microvellosidades. ¿Qué más sucedió? Pérdida de volumen. Listo, pérdida del volumen. ¿Qué más? La membrana nuclear se empieza a degenerar. Bueno, podemos decirlo. ¿Qué más? Les voy a mostrar, a ver, voy a retroceder para que entiendan qué fue que sucedió. Las uniones se están perdiendo. Por eso acá lo comentan, mire. Aquí dice pérdida de las microvellosidades y las uniones. Y vamos a empezar a ver algunos cambios a nivel nuclear y la pérdida de volumen de la célula. Acuérdense que en la necrosis la célula ganaba volumen. Acá no, la célula se va volviendo más pequeña, se va como estrechando, se va comprimiendo, se va empaquetando, ¿no?
a medida que avanza el proceso, miren cómo se va como empaquetando, ¿no? Como formando lo que conocemos como los cuerpos apoptóticos, que, perdón, terminan siendo la unión, ¿sí? En este caso termina siendo la unión de, eh, sí, de estos aspectos, sí, yo creo que no, no unión, sino empaquetamiento de ellos, de cada bloque, de cada una de estas células, ¿sí? Pero es llamativo que la membrana se tiende a conservar, ¿no? Estructuras internas se van fragmentando, se fragmenta el núcleo, pero el resto está dándose de esta manera. Y luego, miren, ya cuando ya haya quedado los paquetitos, se van a ir desplazando, ¿sí? A lo largo de todo ese espacio para ser depositadas por las células adyacentes o algunos macrófagos que estén por allí a los vecinos. Pero entonces en este punto, esto no va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Solamente el elemento de decir que va, pues que va a ir desapareciendo estos elementos y nos dejan espacio libre, ¿sí? Miren que cuando se da cuenta que esta célula empezó por acá, pareciera que estas como que se despiden, ¿no? Porque como quien dice, le soltaron la mano y esta se pone triste, se pone muy triste, achicopalada y al final termina siendo una célula apoptótica, cuerpos apoptóticos y se elimina. Queda eso, ¿no? Aquí terminamos con este proceso. Entonces, es como lo que sucede a nivel de la apoptosis y que ya se relaciona con eventos que ya habíamos hablado anteriormente. Ahora sí veamos lo siguiente, ¿sí? Sucede que aquí, ujú, vamos a retomar la presentación para mirar algunos cambios que ya les estaba comentando y que vamos a conocerlos allí. ¿Qué es esto? Miren, no está acá en esta presentación y nos muestra, nos dice qué es lo que pasaba con la célula. Entonces pierde la volumen, ¿sí? Hay una pérdida de volumen, hay unos cambios de alteración de la cromatina, recuerden que estoy aumentando, se van a formar unas vesículas que hacen que se desarrollen de ellos los cuerpos apoptóticos, ¿sí? Los cuerpos, entonces ya hablaremos un poquito de los cuerpos apoptóticos cuando son fagocitados por estas células. Y algo que, insisto, ya lo hemos comentado, no hay inflamación adyacente, ¿sí? El que no haya una inflamación adyacente en la zona, pues genera una de las grandes diferencias con lo que nosotros conocemos como necrosis. Entonces, veámoslo enseguida. Aquí, pues, la gráfica anterior, anterior es la anterior animación, aquí se las traje en una secuencia gráfica, ¿sí? Mírenlo normal, mírenlo cómo se va construyendo, pierde sus microvellosidades y miren, llegamos así, a generarse. Luego se van produciendo los cuerpos apoptóticos, estos restos aquí, y luego finalmente el cuerpo apoptótico termina siendo fagocitado
por el entorno adyacente sin que se dé una respuesta inflamatoria, que es uno de los factores que podemos comentar. Aquí volvemos a retomar algunos aspectos. Decimos que pues puede ser fisiológica, que es la mayor parte de ellas, algunos eventos adaptativos o patológicos podrían generar este tipo de situación. Habíamos dicho que la destrucción programada de células durante la embriogénesis puede ser una de ellas, la involución en algunos eventos hormonales que dependen de ellas a nivel de los adultos puede darse. Algunas células tumorales pueden morir en la luz o dentro de la gran población de los tumores. Los neutrófilos, ellos reviven ese proceso de autodestrucción, ¿sí? Durante la respuesta inflamatoria para que cuando ellos mueran liberen sus contenidos. Y aquí como la muerte de esas células de tipo, en este caso, inmunitaria, ¿no? Cuando nosotros hablamos que existen algunas células, unos mecanismos inmunitarios pueden eliminar o pueden inducir la apoptosis, es porque el cuerpo va a tratar de hacer una eliminación celular de la forma más, que se puede decir, menos agresiva para el entorno. ¿Sí? O sea, cuando dice, bueno, vamos a eliminar estas células y les va haciendo que sufran apoptosis, situación que deja muy limpio el proceso o el área de procesos inflamatorios que son los que estábamos comentando. Sí, como que son los que acompañan. Sí. Aquí la morfología ya la habíamos comentado. Mire unas zonas de donde se desarrolla el proceso, ¿no? Apoptótico. Sí. Bueno, aunque aquí hay respuesta inflamatoria. Pero realmente a veces este proceso se está confundiendo con algunas situaciones de tipo más, porque aquí hay algo de lesiones anormales, ¿sí? Por eso veámosla un poquito hacia acá. Pero veamos esta otra ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta del hígado. La hepatitis viral, listo, afecta a algunas células, las destruye, pero también algunas de ellas son eliminadas o son inducidas para que desarrollen un proceso de tipo apoptótico. Y aquí lo está mostrando cómo la célula se está constriñendo y parece que en ese extremo pues de pronto puede darse miren que uno dice, esto es infección, esto es algo patológico, pero puede llevar a inducirle apoptosis a estas células, ¿sí? Como una forma de muerte, eh, pues muerte no necrótica, sino una muerte muy sutil, muy la apoptosis. Entonces, veamos algunas características ya desde el punto de vista bioquímicos. Primero, la clave más grande de los procesos apoptóticos es que se activan las caspasas, ¿sí? Las caspasas, un grupo de enzimas que lo que hacen es destruir, fragmentar el citoesqueleto. Sí, miren aquí como lo comenta aquí. Dice, son proteínas del actúan sobre proteínas del citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto dentro de la célula, pues lo componen diferentes tipos de proteínas y cuando estas son destruidas, pues queda inestable y se va a ir a desdoblar o a formar las condiciones de digamos, de una célula
que ya está, casi se puede decir, ya dispuesta a morir, porque su estructura ya no le da la funcionalidad que ella requiere. Además de eso, pues afecta la estructura del núcleo, o sea, el ADN, ¿sí? Son dos elementos claves que afectan las caspasas. Por eso, si yo digo, si son enzimas las caspasas, ¿a qué grupo pertenecerían estas? ¿A qué grupo de enzimas? Proteasas, Exactamente, proteasas, ¿sí? Y estas de acá, estas, nucleasas, exacto, nucleasas, bueno, nucleasas. Entonces, apenas empieza a darse este fenómeno, se empiezan a generar algunos enlaces cruzados entre las proteínas que las inactivan, el ADN se va a ir fragmentando y van a darse algunos elementos para que se pueda dar un reconocimiento leucocitario que termine la acción del eh, o sea, el reconocimiento que termina haciendo que los fragmentitos de estas células, ¿sí? Me voy a ir un poquito a una diapositiva final, por ejemplo, esta de aquí. Sí, no era por acá. Espérense que aquí, que es una imagen que tengo como al final, entonces va a ser, creo que era esta imagen. Miren que cuando el cuerpo apoptótico ya ha sido eliminado y formado, algunos de estos elementos empiezan a sobresalir. ¿Sí? Y empiezan a ser fácilmente reconocidos por algunas células del entorno para ser eh, eliminados. profe. ¿Sí? En ese caso, la apoptosis, la formación de las caspasas se inicia en las mitocondrias. Vamos a hablar de esa. Y ahorita les comento qué es lo que sucede aquí. Entonces, ya conocemos que hay una expresión de algunos elementos a nivel externo que van a ayudar para que ellas puedan ser eliminadas, ¿no? Ya serían los cuerpos apoptóticos, tanto de fatidinserina o de trombospondina. Pero ya como venimos a unos detalles, se dice que la apoptosis tiene algunas vías. La primera vía, como ustedes lo ven allí, se dice la vía de señalización. La que le dices a la célula, usted ya le toca morirse, ¿sí? La célula de una vez ya le va diciendo, yo ya me toca morirme porque se cumplió toda su fase, o puede llegar la vía un poco externa, ya sea, como dice, a través de la membrana plasmática le pueden llegar alguna información, podría ser, por decir, una radiación le llegó y le dio la señal de que le toca morirse. Bueno, fue una radiación y la célula activó su programa de, por la forma de la apoptosis. Otro dice que son señales intracelulares, ¿sí? Señales en donde se dice que en este caso, dice que el, eh, el ciclo de esta célula ya se terminó, se activa este proceso y empezamos a mirar que ella tiene que morirse. Entonces, cuando viene esa situación, cuando se dice ya le van a dar la señal de que empiece a morirse, de que tiene que eliminar, que abandonar todo este tejido, abandonar este mundo, la célula, entonces viene una siguiente fase que se llama la fase de control o integración. ¿Sí? Esta fase tiene la característica que listo, van a utilizarse algunas proteínas, ¿sí? Con
Al final establecen conexión entre ellas y el programa de ejecución haciendo dos eventos importantes. Una que dice compromiso, o sea, le dice, célula le toca morirse, entonces ella, la célula, por decirlo de alguna forma, ya dice, ya estoy preparada y lo hace. O de pronto dice, no, no estoy preparada, no se puede. Algún mecanismo de esto sí puede también tratar de generar un proceso de interrupción. Es decir, no, por ahora no necesita la apoptosis. Es como una fase de decisión. La primera dice, hay que morirse. La otra dice, pero espérese un poco, no se acelere tanto. Vamos a ver si realmente se da ese tipo de situación. Y miremos que esta fase, ¿sí? Esta fase ya, esa era la segunda. La tercera fase es la fase, por decirlo, la fase más relevante, ¿sí? Porque es la fase de ejecución, donde la célula finalmente va a morir. Entonces, esta es la vía, dice, esta vía se activan las caspasas, que ya habíamos dicho, son proteasas y son nucleasas que se activan las caspasas que incluyen a estas proteasas y endonucleasas. Al final, todas ellas van a hacer que el citoplasma y el núcleo se vean fragmentados, se vean empaquetados, quedando una célula sin viabilidad. Antes de avanzar en este proceso, regresemos a esto. En esta fase de control e integración, tiene un papel interesante e importante la mitocondria. ¿Sí? Normalmente la mitocondria tiene algunos elementos. Sí, yo creo que la imagen que les voy a mostrar acá nos va a ayudar a hacer entender un poquito más todavía eso. Es esto. Sucede que la fase 2, esta es la fase 2, ¿no? La fase 1, que era la cantidad de estímulos que pueden llegar de afuera o de pronto activados internamente, que sean citotóxicas. Aquí que sean, en este caso, ligadas a estos receptores, factores de costumbre tumoral, otras relacionadas con el crecimiento de algunos factores, factores de crecimiento o factores hormonales, y otras que podrían ser como un poquito más fáciles de evidenciar, por ejemplo, por algunas radiaciones, algunas toxinas radicales pueden llevar a que se genere en este caso se genere el daño o el inicio de este proceso de apoptosis. Cuando ya ha superado la fase 1, viene lógicamente la fase 2. En la fase 2 tenemos una situación en la que involucra la mitocondria. La mitocondria tiene atrapado un citocromo C. Ese citocromo C es una molécula apoptótica, o sea que apenas se libera ese citocromo, la célula hará apoptosis. ¿Sí? Entonces, en la mitocondria, el citocromo C lo tiene y que ayudaría a la apoptosis. ¿Qué pasaría si esta mitocondria tiene ese citocromo C y continuamente lo está liberando? ¿Qué pasaría? A ver, veamos quién nos quiere ayudar, ya que veo que hay muchos voluntarios. Carlos Herón. Sí, doctor. ¿Qué pasa si la célula continuamente libera el citocromo C? No sé, doctor.
Mírenlo aquí. Ella tiene, dentro tiene citocromo C. ¿Sí? Entonces de aquí va. Llega y se dice, ese citocromo C va a liberarse, va a salir. ¿Qué hará la célula entonces cuando hay muchos citocromos C liberados? ¿Quién me ayuda? Pues, ¿quién más del grupo? A ver. Se inicia la apoptosis, profe. Acelera la apoptosis. Exactamente. Sí, ella hace porque dice proapoptóticas, entonces va a ayudar para que inicien y se activen las caspasas y venga todo un proceso de lesión, de destrucción de la célula, o sea, mucha apoptosis. Sí, pero como el objetivo no es que la célula se esté muriendo a cada rato, sí, sino que haya una célula y que liberen ese citocromo y entonces este está yendo, sino que esta se muera, ¿sí? Se destruya, ¿sí? Ese no es el objetivo. El objetivo es que la célula cumpla sus funciones. Entonces se encontró un regulador dentro de esta célula, dentro de esta estructura mitocondrial, una molécula llamada el BCL2. El BCL2, ¿qué hace? Contiene, regula o detiene, hace que el citocromo C no se salga. El BCL2 hace que el citocromo C no salga. ¿Sí? Y lo mantiene en sus niveles de control. Por eso es que dice, en esta fase, es una fase de control e integración, en donde pues involucra mucho elementos mitocondriales, y ya lo estamos pues comentando allí, elementos mitocondriales que llevan a ese tipo de situación. Entonces, mirándolo así, ahora vendría la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la célula tiene mucho BCL2? Podría ser un factor que estimule los tumores, la generación de tumores. O sea, en ese punto lo que haría es que no, no hay apoptosis. Entonces las células, al no haber apoptosis, ¿qué pasaría? Pues las células siguen siendo más, viven mucho tiempo y nunca se van a detener en su crecimiento. ¿Sí? Entonces esa es una de las características que logramos ver allí. Que no van a ser ese tipo de, digamos así, de evento, de cambio que nosotros, que se requiere. ¿Sí? Por eso, entonces, este equilibrio entre el BCL2 y el citocromo C es algo muy necesario aquí, ¿sí? Para que o se induzca la apoptosis o se la frena. La frena la BCL2 y el citocromo C la estimula. Entonces, entre los dos se da todo ese equilibrio que se está ocasionando por acciones de estas juegos de estas moléculas, que es en la fase 2. Sí. Bueno, ya tenemos allí hasta esa fase. Veamos la fase 3 que decíamos las caspasas, donde decía que hay la activación de las endonucleasas. Ustedes se acuerdan que por acá lo decíamos, la fase 3, ya estamos allí, ¿sí? Donde hay unas endonucleasas y hay unas proteasas. Miren que aquí terminan teniendo como blanco el citoesqueleto y el núcleo, ¿no? Llevándolo a lo que ya hemos comentado. Después de que ya se ha destruido la célula y se han formado los cuerpos apoptóticos, ¿qué seguirá? Fagocitosis. O sea, eliminar los restos que quedaron. ¿Sí? En este caso, todas estas células muertas que van ahí las vamos a eliminar. Entonces, encontramos fagocitadas por las células adyacentes y aquí el texto, como dan cuenta, insiste nuevamente que no hay respuesta inflamatoria en ese sitio.
Aquí nada más retomo la imagen que habíamos visto hace un rato, en donde nos trata de hacer una especie de sí, de balance de todos estos elementos. Decíamos, externamente pueden haber elementos como internos que se pueden ayudar a que se inicie el proceso de apoptosis. ¿Sí? Hay unos, ya en el segundo, pues sería lo que involucra la mitocondria. El tercero, la endonucleasa y la que pues, destruiría el ADN y las proteasas que destruyen el citoesqueleto. Aquí los cuerpos apoptóticos que terminarán siendo fagocitados por las células que están en ese entorno. Y así terminamos todo lo que es la apoptosis. El proceso de apoptosis es Doctor, sí, dígame. ahí tengo una duda, pues, en cuanto a la generación, pues, que usted mencionaba, pues, la sobreproducción de BCL2 no sería muy perjudicial, La porque, que, pues, o sea, como, está inhibiendo esa parte de la apoptosis, entonces, creería que con el tiempo, pues, como la célula, pues, puede perder sus capacidades de funcionamiento y todo eso, y si está produciendo BCL2, entonces no sería como alguna causa patológica o puede ser perjudicial. sí, digamos que apoptosis está regulada por esas dos elementos, por eso dice reguladores. La BCL2 hace que la célula no se mueva, no sufra apoptosis. Y en ocasiones o la célula está alterada o está viejita, ya no funciona bien y podrías vivir mucho tiempo con esos defectos. Incluso hasta las células tumorales suelen basarse en esto y suelen hacer evadir la apoptosis. Una de las cosas para que las células tumorales no crezcan, o sea, para que los tumores crezcan tanto, es que no hagan apoptosis. Una célula anormal, una célula tumoral, tratará de siempre estar, sobrevivir, ¿sí? Y seguir con su mutación ahí pendiente. Y esto pues no es bueno. Y se ha visto que uno de los cambios que se ha presentado en ellas es que se esté generando ese BCL2 que está bloqueando el proceso a nivel de esta célula. O sea, dice, bloquea que la célula tenga que morirse. Entonces las células tumorales van a seguir haciendo esto. Esto es muy controlado, muy sincronizado dentro de la célula, ¿sí? Las células que están creciendo y que tienen que ya terminar de morirse, o sea, tienen que iniciar apoptosis, pues lo hacen y se encuentra una regulación, o el citocromo C o el BCL2. Hay como una balanza entre los dos para que ni el tejido tenga muchas células, ¿sí? Cuando se parece a la BCL2, podemos decir el tejido va a tener muchas células porque no se van a morir. O lo contrario, si tiene mucho citocromo, las células van a tener que irse muriendo porque pues está haciendo que se den más apoptosis y rápidamente el tejido está desapareciendo, no hay más células que dan reemplazo. Entonces siempre hay un equilibrio. Lo que se trata, como les decía en una de las clases anteriores, es que hay ese equilibrio tan estricto en la apoptosis, pues se lo ha tratado de manejar. Y ojalá con el futuro logremos que los tratamientos actuales, futuros para el cáncer, estén ayudados por un fenómeno de lograr controlar la apoptosis. ¿Sí? En el sentido de que si yo le doy a un paciente un tratamiento, si tiene cáncer gástrico el paciente, queremos hacerle un tratamiento para el cáncer gástrico. Este medicamento que le vamos a dar induce la apoptosis en solo las células tumorales. El paciente se lo toma
y solo las células tumorales son las que se van a eliminar, se van a morir. Entonces, qué bueno. Es un evento que uno diría, nos ahorró la cirugía, ¿sí? Porque actualmente lo que hacemos es cirugía, quitamos la zona mala. En cambio, ya con un proceso de apoptosis, ¿sí? Ya muy bien orientados, si se quita todas estas estructuras, y el tejido ya no necesita hacer cirugía. Muchos de los tratamientos actuales para el cáncer, especialmente no son carcinomas, necesitan operar al paciente para quitarle el tejido malo y parte de algo de tejido bueno para dejar un margen, ¿sí? Pero si yo en el futuro logro, o se logra, nosotros logramos ya manejar bien la apoptosis, no necesitamos casi ni de cirugías, porque solamente el proceso ayudará a eliminar las solo células tumorales. Esto es algo que se sigue estudiando, como les decía, ojalá en el futuro pues, se tengan unos ejemplos o situaciones que ustedes puedan ya, digamos así como de acuerdo con los avances que hay en cada momento, pues irlas aplicando cada vez más a nuestro medio. La patología tumoral tiene mucho sobre ese lado. Entonces, haciendo ya un balance entre necrosis y apoptosis, miramos la siguiente situación. ¿Sí? Decimos, las características que están escritas del lado izquierdo, ¿no? Características de la necrosis y la apoptosis. La necrosis, una característica a nivel de tamaño es que el tamaño se edematiza, se alarga un poco y se edematiza. En cambio, en la apoptosis, como ustedes lo vieron en la gráfica, lo que hacía era construirse, hacia volverse más pequeño, si se reduce, ¿sí? Algo que era muy llamativo en estos casos. Hablemos de qué pasa con el núcleo. El núcleo de las células necróticas hace pignosis, carioresis, cariolisis, desaparece. No puede decir no, y en la apoptosis, pues digamos algo mismo va a suceder, terminas desapareciendo, pero él lo que hace es un fenómeno que se ha denominado y que pues a veces eh, nosotros lo podemos resumir, que el núcleo se va volviendo paquetes, pues dice, se va haciendo una fragmentación entre nucleosomas, pequeños fragmentos que terminarán siendo afuncionales y dentro de algunos o diferentes cuerpos apoptóticos. A nivel de la membrana plasmática, en la necrosis se rompe. Esto es en la necrosis, no se rompe. En la apoptosis, la membrana plasmática trata de estar intacta, manteniendo sus componentes y solo externamente hay alguna reorientación de algunos componentes especiales como para darle el paso a que puedan ser eliminados, ¿no? Eso es lo que se comenta al respecto de lo que hace la apoptosis frente a la membrana. El contenido celular, ¿sí? En la necrosis terminará siendo lo que habíamos hablado antes, ya sea por digestión enzimática o la desnaturación proteica terminará haciendo que todo esto, la célula ya lo elimine. En la apoptosis se mantiene de alguna forma ese contenido un poco más intacto y trata de liberarse o de enviarse a través de los cuerpos apoptóticos, repartirse entre esos cuerpos apoptóticos. No olviden que también hay acción de algunas de esas células que pues llevan a que este proceso pues sea mucho más efectivo de, digamos, de empezar a hacer ya sea por la parte de la digestión enzimática y la desnaturación proteica que mencionamos acá. Pero acá los cuerpos apoptóticos
hay algo de destrucción de estos, pero de una forma más controlada, ya dejando los elementos muy bien acomodados en los cuerpos apoptóticos para ser eliminados por procesos de fagocitosis. ¿Qué pasa con la inflamación? Ya habíamos dicho, es frecuente en la necrosis y no se ve en la apoptosis. Y cuando yo quiero mencionar si esto puede ser fisiológico o patológico, realmente se dice, la necrosis siempre va a ser patológica. Ninguna necrosis se va a dar porque sí se empezó a necrosar el tejido, no. Hay algún elemento externo que está haciendo que esto se esté dando y que esté yendo a una lesión irreversible. Siempre es un evento patológico. La apoptosis, realmente el papel de ella en su mayor parte, por eso dice, generalmente es fisiológico, ¿sí? Es lo que encontramos de la apoptosis. Generalmente es fisiológico. Pero pues se ha visto que algunos eventos pueden llevar a que estimulen, ¿sí? Mecanismos de radiación, mecanismos inmunológicos, estimulen el que se active el proceso apoptótico de una manera un poco anormal. Por eso que lo dice, la mayor parte son fisiológicos, pero algunas pueden tener un poquito de elementos de tipo no fisiológicos, sino pues ya más patológicos, ¿no? Aquí muestra una gráfica de las dos, ¿sí? La necrosis, la apoptosis. Miren que cambia de color y se destruye esta zona, o sea, se vuelve más grande, se hincha y luego se puede decir se estalla, destruye la membrana que eran que su citoplasma era un poquito más azul, se vuelve ligeramente más rosado, se generan deformaciones, todos los componentes que habíamos visto hasta la destrucción del citoplasma. La apoptosis hace sus cuerpos apoptóticos y termina siendo fagocitados. Bueno, aquí nada más muestra algunos eventos, pero ya sale un poquito de ese evento anterior, el catabolismo, lo que hacen las heterofagias, lo que hace el retículo endoplasmico liso de estas células y algunos cambios a nivel del mitocondria y citoesqueleto asociados con fenómenos de lesión que finalmente tendrían que llevar la mayor parte a muerte. Miren que en esta imagen que les voy a compartir aquí, nos muestra lo siguiente, ¿sí? Nos muestra un evento de tipo infarto, mejor dicho, un evento adaptativo y un evento de tipo lesión celular. Del lado derecho, el lado del infarto y del lado izquierdo de lo que tiene que ver con la adaptación. En este caso, miren, cuando se da un mayor estímulo, la célula crece. Y en este caso, al central, ustedes ven que está normal. Entonces aquí se volvió grande, se adaptó. Aquí está normal. Y acá está con muerte del tejido, ¿sí? Entonces, esta imagen pues es bastante pues clara en el sentido de que el tejido o el autor lo trata de mostrar de esa manera, con estos dibujos y con estos gráficos. Aunque cuando yo la revisé por primera vez en el texto, yo creo que fue como en la octava edición, octava o segunda edición, había un error otra vez, la edición de, en este caso, de la información. Porque cuando hicieron el paso a español, miren lo que hicieron ellos. Esta imagen tenía esto. Yo pues le hice un ajuste, pero mira lo que era. Esto tenía la imagen.
Pero pues cuando ya me di cuenta que esto no era así, entonces hice el ajuste, porque si ustedes dicen, esto que estamos viendo aquí, esto no es una célula normal, no es un miocito en estado normal. Y tampoco, pues, eh, cuando yo miré esta zona de acá, me di cuenta que estaban todas locadas. Entonces, lo normal aquí y vamos a colocar la que sí corresponde, una lesión del infarto. Más adelante, como para explicar cuando hablemos de este tipo de afección. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda al respecto. No sé si tengan dudas al respecto. Nuevamente, preguntas, necrosis. Para este punto ya terminamos todo lo que tiene que ver con adaptación y lesión. Ya habíamos dicho que al terminar esta temática vamos a hacer una evaluación parcial sobre estos temas, ¿no? Para que ustedes me digan cuándo lo vamos a hacer. Doctor, Sí. Sí. buenas noches. Disculpe para que ya estábamos charlando en el grupo para dejarlo para el jueves de la otra semana. Jueves de la próxima semana. Voy a también irlo agendando, ¿no? Jueves de la próxima semana. Jueves de la próxima semana. Cae 3 de febrero. Listo. Y ahora, eh, miren que aquí vamos a empezar a ver este tema. Inflamación. Sí, pero todavía no quiero empezarlo porque vamos a hacer algo especial, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una evaluación corta del tema, de este tema de apoptosis, ¿sí? Lo que acabamos de ver, para que vayamos mirando, vayamos pasando un poquito. Y sí, su comparativo con la necrosis. ¿Sí? Un pequeño, una evaluación corta, vamos a hacer el momento. ¿Sí? Entonces, mientras ustedes repasan un poquito, ¿sí? Necesito que me escriban en el chat, me escriban la palabra quiz, ¿sí? Escriban, eso quiere decir quiz. ¿Sí? Listo, tengo un minuto para hacerlo. Me escriben la palabra quiz. ¿Por qué hice hacer eso? ¿Sí? Porque son las personas a las cuales les voy a hacer ahorita el quiz. Ya las Doctor, que aparecen en un minuto, ya no, porque no han estado. Ahorita no es, voy a llamar a mi parcero para que venga a hacer el quiz, no. Los que estuvieron, los que no están, no es, venga, lo llamo y dice, no. Los que aquí estuvieron ya, ellos fueron, entonces hasta este momento solamente, ¿sí? Entonces, digamos, coloco nota los que quiere decir que son los que son hasta ese punto, ¿sí?
para 2. Quiere decir, que hasta ese punto los que se inscribieron son los que presentan. ¿Qué me decía? Que si para el parcial entra tanto adaptación como lesión celular. Exactamente. Adaptación y lesión celular. Doctor, Dígame. yo tuve mala conexión durante toda la clase y no la pude escuchar muy bien, entonces la verdad no me siento preparada para el quiz. No sé si hay alguna posibilidad de, no sé, de hacer algo más. ¿Nos toca el próximo año o cómo hacemos? No, mentira, pero, pero entonces ahí, ¿cómo hacemos? Pues si quiere, con los estudiantes que hoy le contestaron, presentamos el quiz el día de mañana. A ver, espérese que estoy pensándomela una, a ver. Oye, es que ahorita van a salir todos que tenían ese problema. Mm, Además, doctor, hay 2 estudiantes que le escribieron al interno porque hay una muchacha que tiene a la abuelita en el hospital y otro que está enfermo. Ellos le escribieron a usted al celular. sí, y recuerden que todas las informaciones que se hagan, todos los eventos que estén suscitándose, mándenlos antes. ¿Qué me refiero? Antes de que, digamos, vamos a hacer una evaluación. ¿Sí? No, doctor, ellos 2 le escribieron antes de empezar la clase. Bueno, sí, no hay problema, pero se los digo, en dado caso, es bueno que lo hagan así y sigámoslo haciendo así, ¿sí? Pero no esperen cuando uno dice, voy a hacer evaluación y en esos momentos informo que estoy mal, no. Siempre digo, no, profe, tengo problemas de internet, listo, tengo problemas de conexión, listo, ya sé quiénes son, ¿sí? Pero pues cuando ya empezamos a hacer esto, ahí sí ya queda difícil, pero necesito que eso siempre lo hagan antes de eso. Bueno, pues ahorita que ya les acabé de comentar, eh, lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Entonces, a ver, espérense que... Ujú. Listo. Entonces voy a hacer con las personas que ya comentaron el inconveniente, pues vamos a tener en cuenta cómo vamos a realizar la situación, ¿sí? Cómo vamos a hacer para esa nota de esta evaluación. Por ahora vamos a hacer con todos los que no han tenido problemas la evaluación, ¿sí? Por decir algo, si alguien dice, no, dice, yo tengo problemas con mi internet, listo. Como tuvo problemas con su internet, dice, no puedo resolverlo, ¿sí? Y si de pronto dice, las preguntas uy, han estado fáciles, mejor si lo hago, ya no lo puede hacer, ¿sí? Entonces ya quedábamos en eso. Si ya dijo que no podía, que tenía esa situación, listo. Quedamos para posteriormente hacer una evaluación, no mañana, yo les diría cuándo y cómo vamos a hacer. Pero sí, en este caso, si